Muy bien, estimados hermanos y hermanas israelitas, muy buenas noches. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Muy bien, estimados hermanos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese es un tema bastante controvertido. Y también muy mal interpretado. Normalmente en el mundo cristiano evangélico se usa de estos versículos o de este versículo en particular para decir que bueno, ya no hay que cumplir la ley, que ahora por la muerte, el sacrificio del Mesías Jesús, ya no tenemos que guardar la ley. Entonces vamos a ver si eso es realmente así. Vamos a ver que si realmente el apóstol Pablo está enseñando que ya no tenemos que ver nada con la ley. Sin embargo, hoy vamos a conocer que no tienen nada que ver con eso. No tiene nada que ver de que ahora ya no se debe cumplir la ley, y tampoco que Dios se buscó otro pueblo o otra congregación. Nada que ver. Todo lo contrario, a través de este versículo, y es más, a través de la redención del Mesías, se confirma a Israel como pueblo de Dios. Se confirma a Israel como pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver a través de este estudio. Vamos a examinar el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entiéndase redimir. Entiéndase la palabra redimir como liberar a alguien de una maldición. Pagar un precio para liberar a alguien de una maldición. Entonces, cuando el texto dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, quiere decir, hermanos, que Cristo está pagando un precio para rescatar, para liberar a alguien de la maldición de la ley, a alguien sobre el cual pesa una maldición, y esa maldición viene de la ley de Dios. Entonces, cuando el texto dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, está diciendo que Cristo pagó un precio para liberar a alguien o a este grupo de la maldición que estaba sobre ellos por la ley de Dios, por la ley de Jehová. Pregunta: ¿quién es este grupo al cual Cristo va a redimir? Es decir, al cual Cristo va a pagar un precio para liberarlos de esa maldición. ¿Quién es ese grupo? Entonces vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, sujeto a la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, es decir, para que libere de esa maldición, para que pague un precio, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Entonces, ¿a quiénes vino Cristo a redimir? ¿A quiénes redimió de esa maldición? A aquellos que estaban debajo de la ley. ¿Y quiénes son los que estaban debajo de la ley? El pueblo de Israel. Los gentiles no estaban debajo de la ley porque no se les fue dado a ellos la ley. La ley se les fue dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, un testigo de Jehová no pudo haber sido redimido de la maldición de la ley porque en esa época ellos no existían y no guardan hasta hoy ni siquiera la ley de Jehová. Tampoco puede ser redimido un bautista, un presbiteriano, un
pentecostal, uno del movimiento misionero mundial. ¿Por qué? Porque ellos en esa época, cuando fue dada la ley, no existían y hoy tampoco observan las leyes de Jehová. Entonces, ellos no pueden haber sido redimidos de la ley, de la maldición de la ley, porque ellos nunca estaban debajo de la ley y ni siquiera existían. Los que estaban debajo de la ley, es decir, sujetos a la ley de Jehová, son los israelitas, es el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió, es decir, Cristo pagó el precio de rescate, es decir, Cristo pagó el precio de liberación. ¿Liberación de qué? De la maldición de la ley de Jehová que estaba sobre nosotros, es decir, sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿Cristo por quién ha venido a redimir? ¿Cristo por quién vino a pagar el precio de rescate? ¿Por quién? ¿Por los testigos de Jehová? Imposible, no existían y hasta ahora no guardan la ley. Por lo tanto, no pueden estar debajo de la ley y por lo tanto no pueden ser redimidos. ¿Por quién? ¿Movimiento Misionero Mundial? Los pentecostales, imposible, porque ellos nunca guardaron la ley, no existían en la época de la muerte de Jesús, nunca recibieron la ley y hasta ahora no lo hacen. Entonces, cuando el texto dice, Cristo nos redimió, no puede estar hablando del mundo cristiano evangélico porque no existían y hasta hoy no guardan la ley de Dios. Por lo tanto, a los que vino a redimir, es decir, por los que vino a redimir, a pagar el precio de rescate, a liberarlos de la maldición de la ley, son aquellos que están debajo de la ley. ¿Y quiénes estaban debajo de la ley? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces, ¿a quiénes redimió Cristo de la maldición de la ley de Jehová? Al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Israel que estaba debajo de la ley, sujeto a la ley. Entonces, decimos, ¿la ley de Jehová es maldición? Nada que ver. La ley de Jehová es santa, justa y buena. La ley de Jehová es pura. Sin embargo, también fue advertido lo siguiente. Vamos a leer el libro de Deuteronomio. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, donde con toda claridad se va a advertir, que va a pesar una maldición sobre aquellos que atentan contra la ley. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26, 27 y 28. Libro de Deuteronomio capítulo 11, del 26 al 28 está escrito lo siguiente. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, hay bendición si oyes. ¿Y qué es oír? Oír es escuchar y poner por obra. 28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno seguir, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, la ley de Jehová tiene dos caras, la bendición y la maldición. La bendición si escuchas y la pones por obra, y la maldición si no la escuchas, no la pones por obra y te apartas del camino. Entonces, ¿la ley de Jehová produce maldición? Sí. ¿Cuándo qué? Cuando no la quieres poner por obra, cuando te apartas del camino. ¿Y el pueblo de Israel en alguna oportunidad se apartó del camino? Muchas veces. ¿El pueblo de Israel alguna vez fue a servir a dioses ajenos? Muchas veces. ¿El pueblo de Israel dejó de poner por obra los mandamientos de Dios? Muchas veces. Se contaminaron, derramaron sangre inocente, adulteraron, fornicaron, robaron, mataron, hicieron todo lo que la ley decía que no hagan. Por eso había una maldición que pesaba sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel. Había una maldición que había sobre ellos. Es más, cuando el pueblo de Israel llegó un momento en que no presentó los diezmos, Dios dijo, malditos sean con maldición. Vamos a leer, por ejemplo, solo como ejemplo, libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y entonces dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traedme todos los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová, si no abriré la ventana de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el pueblo de Israel se apartó muchas veces del camino de Dios. Hicieron idolatría, fornicaron, adulteraron, robaron, al punto que recibió una maldición sobre ellos. Fueron exiliados 2, 3, muchas veces fueron sacados de su tierra. El templo fue destruido muchas veces. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. No puso por obra los mandamientos de Dios. Por lo tanto, había una maldición sobre el pueblo de Israel, que era una maldición imperdonable, porque hicieron también dioses de oro, en forma de animal, en forma humana, etc. Entonces, había una maldición que pesaba sobre la casa de Israel por haber cometido idolatría. Y ahora, ¿cómo se rescata? ¿Cómo se salva a un pueblo que fornicó en pos de Dios ajeno? ¿Cómo rescatas? ¿Cómo lo liberas si están destinados a morir? Ya que hicieron lo que la ley no ordenaba hacer, todo lo contrario hicieron. Entonces había una maldición sobre el pueblo de Israel, porque ellos estaban debajo de la ley, sujetos a la ley. Eso es lo que la ley advierte. La ley advertía: la bendición si haces y la maldición si tú no haces, no pones por obra y te apartas. Es a eso lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque está sobre ellos una maldición. Se tenía que romper esa maldición. ¿Y a través de quién se hizo? Del Mesías. A través del Mesías es que la maldición que estaba sobre el pueblo de Israel por haber quebrantado los mandamientos de Dios, ahora el Mesías, ¿qué va a hacer? Nos va a redimir. ¿Y cómo va a redimir? Él mismo va a morir haciéndose maldición. ¿Para qué? Para que la maldición que estaba sobre el pueblo de Israel ahora pase sobre un solo hombre, en este caso sobre el Mesías Jesús, y sea Jesús quien pague el rescate, quien nos redima de esa maldición que está ahora sobre el pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas, vamos a leer otra vez, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, el que nunca había pecado, hizo un pecado. ¿Y cuál fue ese pecado que hizo? Que él mismo, Jesús mismo, permitió que fuera colgado en un madero. ¿Pero qué? ¿Por qué Jesús permitió eso? Para tomar la maldición, ponerse sobre él, que nunca hizo pecado, pero tomó la maldición del pueblo de Israel y lo puso sobre sus hombros. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no hizo pecado nunca. Pero ¿cuál fue el único pecado que hizo Jesús? Tomar una maldición. ¿Y de qué forma lo tomó? Permitiéndose él mismo ser crucificado en un madero. Porque cualquiera que moría colgado en un madero era llamado hombre maldito. ¿Pero por qué permitió eso el Mesías? Para que la maldición que estaba sobre el pueblo de Israel ahora le pase a él. Y eso se llama redención. Tomar una carga ajena, pagar un precio que no debería pagar, que otro debería pagar, pero él lo está pagando. El pueblo de Israel tenía que desaparecer como pueblo porque había una maldición. Pero para que no desaparezca el pueblo de Israel, por causa de esa maldición,
el Mesías muere, es decir, desaparece de esta vida por un breve tiempo para morir en lugar de la nación de Israel. Y así carga esa maldición sobre sí. Y así paga el precio de rescate. En otras palabras, nada que ver de que con su muerte Jesús rechaza a pueblo Israel, ahora se va a buscar otro pueblo. Eso no es así, todo lo contrario. Jesús con su muerte está rescatando de una muerte inminente al pueblo de Israel para que ahora viva Israel para siempre como nación. ¿Y qué? ¿Y cómo está? Lo está haciendo, redimiendo de la maldición. ¿Cómo lo redimió de la maldición? Porque él mismo fue clavado en un madero y se hizo maldición. ¿Dónde está escrito? Vamos a primera de Pedro. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. Miren, aquí el apóstol Pablo, al apóstol Pedro, pero es claro lo que va a hablar, o sea, clarísimo, no va a haber lugar a dudas aquí, ¿sí? Dice segunda de Pedro, perdón, libro de primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25, está escrito lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Miren, dice así. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros. El apóstol Pedro, ¿de qué religión era? ¿De qué congregación era el apóstol Pedro? Opciones. ¿Era testigo de Jehová? ¿Era del movimiento misionero mundial? ¿Era adventista? ¿Testigo de Jehová? No. El apóstol Pablo era un judío que practicaba la fe hebrea, la fe de Israel. Era un israelita. Dice, Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Y cómo padeció Cristo? Dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cristo no hizo pecado. Verso 23. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Verso 24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Más claro ni la luz del día, más claro ni el agua. Cristo, que nunca hizo pecado, Él padeció por nosotros. Él llevó los pecados de la nación de Israel y los clavó en un madero, haciéndose Él mismo maldición. Hermanos, Él nos redimió, es decir, Él murió cuando el pueblo de Israel debería morir, pero dijo, no, el pueblo no puede perecer, yo llevaré su carga, yo llevaré su maldición, y si esa maldición requiere mi muerte, voy a morir, y para hacer maldición moriré en un madero, clavado, como dice la ley que dice que cualquiera que muere en un madero es maldito, por eso tuvo que morir en un madero. Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el cual haya de morir, le habrás colgado de un madero. No estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, alguien merece la muerte. En este caso, ¿quién merecía la muerte? La nación de Israel. Había una maldición y merecían la muerte. Pero ¿qué hace el Mesías Jesús? Tanto ama Dios a su pueblo Israel que dijo, no, en lugar de que desaparezca la nación de Israel, mi hijo morirá en lugar de la nación de Israel. Esa maldición la cargaré sobre mi hijo. ¿Y cómo se hará maldición mi hijo? Colgado en un madero. Entonces ya no va a desaparecer la nación de Israel, sino mi hijo morirá.
Y Jesús murió. Con su resurrección acabó con esa maldición y los pecados que eran cometidos por la nación de Israel fueron clavados en la cruz. Entonces, esa teoría, ese engaño sutil de Satanás de decir que ya no tenemos que estar bajo la ley o que Dios se buscó otro pueblo, es una mentira. Con este versículo, lo que está haciendo el apóstol Pablo es confirmar a Israel como pueblo santo de Dios, como pueblo elegido de Dios. A través de la muerte del Mesías Jesús, el pueblo de Israel está volviendo a la vida como una nueva mujer, como una mujer santa, como una mujer virgen que nunca cometió adulterio, como una mujer pura, casta, la está volviendo el Mesías con su muerte. Porque esta era una mujer maldita, simbólicamente hablando, la nación de Israel, al haber pecado, es como una mujer que cometió adulterio. Debería morir. Pero Jesús dice, no, yo amo tanto, dice Dios, no, yo amo tanto a esta mujer, no puede morir. Entonces envió a mi hijo para que él muera en lugar de esta mujer y así la va a limpiar, la va a santificar. Ahora tenemos a un pueblo de Israel puro, sagrado. Murió el Hijo de Dios, pero resucitó. Y cuando resucitó como un nuevo hombre. Entonces la puede volver a tomar, porque ya no es el mismo hombre y no es la misma mujer, aunque es el mismo Israel. Cuando digo no es el mismo hombre, me refiero a los pecados. Cuando digo que no es la misma mujer, me refiero a que es una mujer nueva, lavada, limpia. Es la misma nación de Israel, es el mismo pueblo de Israel, pero ya limpia, sin pecados. ¿Por qué? Porque alguien pagó sus pecados. Mis amados hermanos, eso es lo que está oculto aquí. Eso es Gálatas capítulo 3, versículo 13. Eso es lo que en realidad quiere decir. Nada que ver con que se buscó otro pueblo. Nada que ver que ya no tenemos que guardar la ley. Nada que ver. Acá el apóstol Pablo está revelando un secreto. El secreto de que el Mesías con su vida dio vida a la nación de Israel y la lavó y la santificó para volverla a tomar como su esposa, para que así lleguen a las bodas del Cordero, donde el Mesías tomará a su esposa lavada, santificada, a la nación de Israel. Eso es así, estimados hermanos. Y eso es el misterio que Pablo está aquí enseñándonos. Pero en el mundo gentil lo entienden distinto. Israel siempre será el pueblo de Dios. Llegará un día donde Israel, simbólicamente hablando, consumará el matrimonio con el Mesías, Jesús de Nazaret, el que vive para siempre, aquel que está a la diestra del Padre y que algún día en su venida, que esperamos sea muy pronto, venga, en las nubes del cielo, donde todo ojo lo verá y los que los traspasaron se lamentarán.